Bueno, pues si les parece vamos a dar inicio. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por su presencia el día de hoy. Digamos a punto de cumplir 53 años del aniversario de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre. Y pues en el marco de esta fecha que pues es muy representativa para toda la sociedad mexicana y particularmente para las personas que nos dedicamos a los derechos humanos, a la construcción de paz, de justicia, pues es una fecha que es hito para recordarnos pues los retos que pueden haber para la persecución de graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país. Y también porque se enmarca en esta decisión de la presidencia de la República de hacer una comisión presidencial de la verdad para esclarecer los crímenes de la guerra sucia. Como recordamos, pues Tlatelolco fue probablemente el capítulo más sangriento de digamos, de la parte urbana de lo que fue la guerra sucia, que fue toda esta política estatal de persecución contra la disidencia durante los 60, 70, 80, y que también tuvo pues una perspectiva rural, donde también se cometieron otro tipo de masacres, como la Operación Telaraña, la Operación Rastrillo, los vuelos de la muerte en Oaxaca, y otro tipo de situaciones también de represión al movimiento estudiantil. Justo recordamos también que en el marco de, por ejemplo, de Nuevo León, pues hubo una toma militar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que justo es tras estos hechos que estudiantes de la UNAM se organizan para hacer una marcha en Tlatelolco el 2 de octubre en solidaridad con las y los estudiantes de Nuevo León. Entonces, vemos que realmente Tlatelolco, pues si bien es la cara más visible, realmente es un capítulo de unos 30 años en los cuales hubo una clara, pues digamos, represión por parte del Estado, que incluso pues cada vez hay más pruebas y elementos para asegurar que era una política estatal dirigida con control de mando, con clara intención de acabar con la disidencia política y sobre todo con la confrontación a ciertos grupos por su perfil, ya sea racial, campesino, político, entre otros. Entonces, el día de hoy nos acompañan para platicar de esta, digamos, discusión actual sobre este fenómeno que realmente lleva 50 años pendiente en nuestro país, que es la guerra sucia, o más de 50 años. Y para ello contamos con la presencia de Daniela Malpica. Ella es directora y fundadora de Justicia Transicional en México. Es una organización dedicada a procesos de justicia transicional y construcción de paz. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotras, sobre todo nuevamente que ya tengamos tenido la oportunidad de contar contigo en la Libre en el marco de estos webinars pandémicos. También tenemos pues, a una experta que además es una persona muy querida para la Facultad Libre de Derecho Monterrey, que es Pamela Teutli, que ella es miembro de Fortus Consultoría y es experta en temas de derecho penal, feminismo y política de persecución penal. Entonces, agradecemos mucho a Pamela por acompañarnos para compartirnos sus perspectivas y opiniones, así como pues agradecerle también el hecho de tenerla acá en tu casa. Muchísimas gracias, Pamela. Y bueno, la idea de este evento es que fuese un conversatorio. Realmente yo sé que ambas pueden exponer el corrido y perfectamente durante una hora o más, además de que tienen también ya callo con eso, pero queríamos que fuese algo pues mucho de conversar, ¿no? Sobre todo porque a mí me interesaba mucho sí escucharlas en lo particular, pero también la interacción, ¿no? De las perspectivas y de cómo pues sus opiniones podrían complementar esa perspectiva frente a esta decisión del presidente que pues nos causa muchas expectativas, pero también muchas dudas. Entonces vamos a hacer una dinámica de 3 preguntas detonadoras y después pues abrimos más al diálogo entre ustedes. Entonces quisiera preguntarles primero cómo reciben o cuáles son sus primeras impresiones al conocer esta noticia de una comisión presidencial de la verdad para atender los crímenes durante la guerra sucia. Entonces no sé si alguna de ustedes quiere comenzar. Daniela, adelante. Adelante, Daniela, sí. Ok. Eh,
Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por este espacio, sobre todo en una fecha tan pues significativa, como bien dices, para todos y todos los mexicanos. Y pues bueno, creo que la verdad a mí me generó dos reacciones el anuncio de un nuevo mecanismo para tratar de acercar a las víctimas de la guerra sucia a pues a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición, ¿no? A un mecanismo de verdad. Y por un lado, me preocupaba y me sigue preocupando de cierta manera como la cercanía que tuvo el anuncio de este mecanismo a la consulta popular, ¿no? Si recuerdan, se enmarca pues justamente, ¿no? En esta campaña de juicio expresidentes que se envió a la Corte, resultó no ser un juicio, sino más bien el establecimiento de mecanismos para esclarecer crímenes, o más bien, sí, cuestiones políticas del pasado, que nunca quedó claro a qué se refería la Corte con esa pregunta tan ambigua. Y finalmente hacen el anuncio de que sería una comisión de la verdad, ¿no? Esto también después de una fuerte movilización por parte de organizaciones de sociedad civil, tratando de darle la vuelta a esto no es un juicio expresidente, sino precisamente es la demanda de un mecanismo de esclarecimiento, ¿no? Una comisión de la verdad. Y bueno, no me preocupa que traten de marcar como este reclamo en, bueno, esta es su comisión de la verdad y va a ser para guerra sucia, ¿no? Entonces ahí está como una primera preocupación, que esa fuese como la salida a la consulta popular y creo que el reclamo no debería quedar ahí. La segunda es esta, pues de cierta manera política que veo de ir caso por caso únicamente, ¿no? Vemos que hay una comisión especial para el caso Ayotzinapa, ahora se está creando para la guerra sucia, pero pues crea de cierta manera a ratos como una disparidad, entonces, en un país de víctimas, ¿no? Entonces creo que esta es como otra de mis preocupaciones y que además también me parece que es poco viable, uno, por la magnitud y dos, pues por los recursos, ¿no? Tanto humanos, económicos y técnicos que se requieren para atender a una masividad de víctimas. Y por el otro lado, pues me genera sentimientos de gran acierto, ¿no? Primero, pues por las víctimas, por las mismas víctimas de la guerra sucia, ¿no? Que pues es lo más importante, más allá de mis preocupaciones, a las preocupaciones que cualquier otra persona pueda tener, pues me parece que es una deuda histórica que tenía el Estado mexicano con las víctimas de la guerra sucia y que me parece que también viene en un momento en el que empiezan a abrirse, en teoría, los archivos generales de la nación. Eh, ya existen otras investigaciones que creo que van a aportar y van a poder facilitar de cierta manera el trabajo de esta nueva comisión. Hay que recordar que hay una recomendación por parte de la CNDH en este tema. Hubo una fiscalía especializada, la FEMOSP, que emitió un informe. Existe la Converdad, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, que también atendió esta problemática. Entonces, pues veo de cierta manera positivo, uno, que se empiezan a abrir estos espacios, dos, que esto puede marcar de cierta manera la relevancia de este tipo de mecanismos extraordinarios para poderlo enmarcar en un parámetro más alto. Y pues eso, ¿no? Que no van a partir desde cero, sino que ya van a tener algo de camino recorrido, ¿no? Entonces creo que de entrada yo lo dejaría ahí como en las primeras impresiones que me causó, ¿no? Como un acierto positivo, primero por las víctimas y dos, porque van a tener ya bastantes recursos a la mano de investigaciones que ya se han hecho, ¿no? Investigaciones serias que incluyeron un aspecto bastante amplio en cada una de estas investigaciones. Muchas gracias, Daniela. Pamela, la misma pregunta. ¿Cuáles son tus primeras impresiones o reacciones frente a la noticia de esta Comisión de la Verdad? Gracias, Carla. Pues al igual que Daniela, creo que hay un par de sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, como bien menciona Daniela, pues el dar la atención a estas víctimas, sobre todo violaciones graves a derechos humanos, siempre va a ser fundamental.
aunque aquí sí me queda la duda si una comisión de este tipo sería la única forma de poder atender a estas víctimas, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí Daniela, que es la experta en esto, sabe mejor que nadie, pero que pues una comisión de la verdad no se traduce necesariamente a un proceso de justicia transicional. El otro punto de lo que menciona Daniela, que también creo que es importante destacar, pues es el elemento político de esta comisión y sobre todo cómo se encuadra dentro de un tema de política criminal. Y esto lo menciono sobre todo por lo complejo que puede llegar a ser tratar de definir qué sí, qué no entra dentro de la política criminal. Y cuando hablamos de política criminal, ¿de qué hablamos cuando estamos realmente hablando del término de política, ¿no? Sobre todo que puede tener significados tan diversos. Por ejemplo, si lo vemos desde el concepto, o sea, si lo traducimos al inglés, podríamos al menos hablar de polity, politics, policy y public policy, como 4 conceptos que son completamente variantes y que en el español lo traducimos a política y parece englobar todo. Entonces, la Comisión de la Verdad como una policy o como una política pública, creo que tiene mucho potencial, sobre todo para este tipo de casos, pero viéndolo desde el enfoque de politics, desde política, desde su puro sentido, sí creo que podría dañarse mucho los alcances que pudiera llegar a tener esta comisión, porque no se puede despegar de la justificación ideológica y de los, aunque se esté basando de cierta manera en objetivos que parece ser válidos para la comunidad, creo que sí es necesario explorar un poco más esto. Y lo digo sobre todo porque pues al final, qué tipo de repercusiones puede llegar a tener esto para las víctimas que de cierta manera pueden encontrar pues algún sentido de justicia con la mera creación de la comisión o esperar algunos resultados que ya en la ejecución no sé qué tan viable sea que se puedan cumplir si se creó esta comisión desde un inicio solo bajo esta óptica de una política que va más allá de realmente la búsqueda de la verdad. Sería como alguno de mis puntos iniciales. Muchas gracias, Pamela. Y bueno, un poquito como conectando con esto que nos acabas de comentar, ¿cuáles son los retos o cuáles son, digamos, las complejidades o los puntos claves, como quisiéramos llamarles, a el poder emprender este tipo de acciones pues a 50 años, a más de 50 años, ¿no? Nazar Haro, pues murió de manera impune, ¿cómo se llama? Luis Echeverría, pues sigue vivo, impune, pero pues ya con una edad bastante avanzada. Si no estoy mal, el señor ya tiene 80 y tantos, 90 y tantos años. Más allá de que tiene, pues, los mismos familiares dicen que está bastante lúcido y que, digamos, que nos da a entender que podría al menos decir algo de la verdad que conoce, ¿no? Y además de que incluso hay ciertos personajes que siguen, pues, incorporados de manera directa o indirecta a instituciones como el ejército, incluso a otras instituciones públicas civiles, que son personas que o participaron en las graves violaciones o al menos tienen información, ¿no? Que pudiesen dar para precisamente saber, pues, al menos dónde quedaron las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los retos frente a esa situación, sobre todo desde el punto de vista de lo que se requeriría para una investigación penal, para el esclarecimiento de la verdad? No sé si les parece que va en el mismo orden o si quiere empezar Pamela o... Sí, seguimos en el... Daniela, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, lo primero, a mí me da mucha curiosidad cómo va a quedar el decreto, ¿no? Y creo que para poder dilucidar bien los retos que va a tener, pues primero vamos a tener que analizar bien cómo va a estar conformada esta nueva comisión, ¿no? Por lo que anunciaron, era Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación y creo que hasta garantías de no repetición. Entonces, parecería que quieren abarcar los 4 pilares, lo cual ya sale dentro del parámetro normal de un mecanismo de esclarecimiento normal, ¿no? De lo que conocemos como una comisión de la verdad, que puede tener ciertos vínculos o puede utilizarse, por ejemplo, las investigaciones o los hallazgos que hay o que llega a tener
con justamente un proceso penal, que son dos cuestiones distintas, ¿no? Y los parámetros incluso para poder allegarse de ciertas evidencias son distintos, las valoraciones son distintas, ¿no? Es mucho más estricto, y seguramente Pamela va a tener mucho más que aportar aquí, pero es mucho más estricto el poder vincular a alguien penalmente que hacerlo desde un parámetro de violación a derechos humanos como una comisión de la verdad, ¿no? Y bueno, creo que aquí, especulando un poquito en cómo podría estar conformada, pues sí hay ciertos retos mayúsculos que siempre tienen ese tipo de mecanismos, ¿no? Lo primero, ¿qué facultades se les va a dar? ¿No? El que tengan pues, poderes amplios, poder llamar a testificar, poder entrar a cualquier tipo de recinto para recabar pruebas, poder abrir archivos, etcétera, ¿no? Entonces, pues esperando que este no sea un obstáculo para ellos. La segunda, pues la designación de, no sé, si es una comisión, me imagino que va a haber comisionados, ¿no? ¿Cómo va a ser esta designación? Que sea algo transparente, que las víctimas tengan participación, que las organizaciones que les acompañan puedan estar presentes, ¿no? Que tenga esta legitimidad primero con las víctimas y después que esto pueda ser transmitido también a la sociedad para que también esta legitimidad se transmute hacia la ciudadanía y haya confianza en los hallazgos de este mecanismo. Otro reto que me parece importante mencionar y que tiene también que ver con lo que nos decías ahorita, Carla, es pues con el amplio periodo de tiempo que ya pasó desde los hechos, ¿no? Entonces, pues toda la pérdida de evidencia, de archivos e incluso de personas que pudieran brindar su testimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque o ya nunca se va a saber quiénes fueron, o muchos ya empezaron a fallecer de las personas responsables y que pudiesen tener información, y pues eso va a ser un reto mayúsculo. Y aquí quiero retomar también una cuestión que en esta administración es especialmente relevante, ¿no? El ejército lleva empoderado y en una impunidad apoyado por todas las administraciones presentes y pasadas, ¿no? No es la primera vez que se trata de buscar que el ejército rinda cuentas, especialmente en violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Y aquí se puede poner como ejemplo las recomendaciones de la CNDH en contra de tortura, de desapariciones forzadas, en las cuales al momento en que se investiga, pues se tiene de cierta manera claridad en quiénes fueron los elementos, no la responsabilidad individual, pero por lo menos sí quienes participaron en ese momento en esos operativos, ¿no? Y nunca ha logrado trascender y lograrse traspasar, a pesar de que se presentan denuncias, en una sentencia penal, ¿no? Ahí vemos esta dificultad y esto que les decía, no siempre la verdad se traduce en un juicio penal, ¿no? Desafortunadamente, porque es complicado, ¿no? El poder establecer estos vínculos causales sin lugar a dudas de que estas personas fueron las responsables. ¿Y por qué creo que aquí va a ser especialmente un reto? Porque esta impunidad que ha pasado a lo largo de estos 50 años, ahorita creo que se va a ver exacerbada en cuanto a que esta administración ha empoderado aún más al ejército, ¿no? Se le han dado muchas otras atribuciones que antes no tenían, se le ha dado ahora a la Guardia Nacional, y esto creo que se va a traducir o se traduce en un sentimiento de impunidad hacia las personas, ¿no? Y aquí el otro día salía una carta muy interesante me choca que me pase esto, pero ahorita se me olvidó de Aurora, creo que era la hija de Aurora de los Ríos, en la jornada y el proceso, que justamente habían logrado, porque los expedientes penales existen y continúan, ¿no? Entonces habían logrado, en el caso de su madre, que un militar que sabían que había estado involucrado, que la evidencia apuntaba que había logrado que había estado involucrado, testificara, ¿no? Y llegó a negar los hechos, ¿no? Y diciendo que eran las personas unas malagradecidas por incluso dudar del ejército y que esa era su misión y que ellos nada más estaban haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, pues creo que esas van a ser parte de los retos mayúsculos que va a enfrentar esto, ¿no? Y por último,
pues siempre está el tema de el presupuesto y la cantidad de recursos que el Estado designe para que estos mecanismos puedan funcionar, ¿no? Además del mandato, pues también está el que vaya aparejado en que les den todos los recursos que necesitan para poder llevar a cabo su misión. Entonces, pues esos son como los retos que me llegan como de bote pronto, sin saber realmente qué es o cuál va a ser el mandato, cuál va a ser más allá de la finalidad, que es acercar a las víctimas a verdad, justicia y reparación, los principales retos que me vienen de bote pronto. Muchas gracias, Daniela. Pamela. Gracias, Carla. Pues nuevamente comparto muchos de los puntos que ya mencionaba Daniela. Primero, como desde lo general y que siempre se tienen que mencionar en este tipo de decisiones, pues el tema de la independencia bajo la cual va a actuar la comisión, ¿no? Igual, pues ya esperemos ver formalmente quiénes integran esta comisión, pero creo que ese es un punto importante a destacar. El segundo es, si bien van a participar algunas víctimas y víctimas indirectas, ¿qué tipo de participación realmente van a tener? O si solo van a estar pues llenando un lugar, como también muchas veces lamentablemente pasa en este tipo de situaciones. Otro punto fundamental es la transparencia, sobre todo el ejercicio de transparencia como un ejercicio de garantías de no repetición, y esto que mencionaba Daniel es fundamental, de legitimar a las instituciones, lo cual también creo que es un reto grandísimo, tratar de legitimar a las instituciones por actos que cometieron hace más de 50 años, cuando vemos que son patrones que se han ido repitiendo. Entonces, no es solo una cuestión de tratar de olvidar y sanar el pasado, sino que representa también eso en el presente. Y bajo las circunstancias que estamos viviendo actualmente, de la alta incidencia de violaciones graves a derechos humanos, pues creo que esta legitimación debería de sí ser uno de los puntos fundamentales, y de nuevo creo que a través de ejercicios de transparencia de lo que se esté trabajando en esa comisión no va a ser el único paso, pero sí podría ser un primer paso importante. El siguiente punto va en cuanto a los resultados que se esperan, y creo que aquí los retos se vuelven todavía pues mucho más complejos. Si pensamos que, como mencionaba también Daniela, si se espera con estos resultados esclarecer los hechos desde el derecho penal o desde un proceso penal, pues creo que ahí ya vamos a tener una limitante grandísima y que desde ahorita tenemos que afrontar, y que hay que decirlo con mucha honestidad. Todavía más complejo si lo que se espera es castigar, ¿no? Si lo que se espera es tener procesos penales para buscar un castigo, pues creo que valdría la pena cuestionarnos si este es realmente el objetivo y lo que queremos, y dos, si sí lo es, reconocer que la complejidad va a ser grandísima, y me atrevo a decir casi imposible. Además, pues estos casos desde lo individual o estos castigos desde lo individual, no sé, creo que aquí sí Daniela nos puede dar un insight mucho más profundo, pero ¿qué tanto pueden llegar a representar para las víctimas de estos delitos? Ahora también, pues, el tema de las pruebas que mencionaba Daniela, ¿no? Claramente son delitos que no prescriben, pero las pruebas, pues sí, desde localizar a las personas, en primer lugar, deja tú que quieran participar o no, pero en localizar a las personas ya va a ser un principal reto muy importante. Si en casos recientes de desapariciones forzadas o de tortura, ya es un obstáculo, y me refiero a recientes de 5 o máximo 10 años atrás, pensar en 50 años atrás, pues de nuevo, va a ser todo un reto. Y una vez que se localizan a las personas, de nuevo, saber si van a querer colaborar o no, en qué sentido van a querer colaborar, también va a ser otro punto importante. Y pues aquí va a ser, yo creo que dependiendo de la factibilidad de los casos, que se pueda llegar a decidir qué casos sí y qué casos no se van a atender, ¿no? No porque un caso llegue a ser más o menos importante que otro, todos estos y cada uno de estos casos tienen el mismo grado de importancia, pero su análisis a estas alturas
sí dependen completamente de un criterio de factibilidad y de lo que se pueda llegar a obtener. Ahora, otro punto importante que también mencionaba Daniela al inicio es ya se tiene mucho avanzado y eso también se tiene que rescatar y usar. No sé en qué medida se vaya a considerar también todos estos trabajos previos que han sido fundamentales. Y incluso con estos trabajos previos, pues considero que los retos de esclarecer estos hechos por el tiempo siguen siendo igual de complejos. Entonces, pues sí, adelante con poder buscar y esclarecer de nuevo, solo cuestionarnos si lo queremos hacer a través de un proceso penal, porque ahí sí es que la veo yo muy difícil, ¿no? No sé qué opinen. Muchas gracias, Pame. Y justo además de los problemas pues que conlleva todas estas reflexiones de cómo reconstruir, digamos, la verdad sobre hechos ocurridos hace mucho tiempo. Y además de todas estas pues problemáticas que ustedes bien mencionan sobre qué tanto y además para qué es lo que buscamos, cuáles van a ser los objetivos, etcétera. También está el hecho de que quienes van a actuar para reconstruir ese pasado, no me encanta hablar del pasado en estos temas porque pues hay víctimas vivas, hay responsables vivos, ¿no? Son heridas presentes, pero digamos, de estos hechos de hace tiempo, pues van a ser atendidos por las instituciones presentes, ¿no? Y por instituciones del Estado mexicano que actualmente tienen su propio contexto, digo, también esto es parte de su contexto, pero me refiero a que por sí están inmersas en reflexiones y debates acerca de cómo deben operar para hechos que están ocurriendo en la actualidad y cómo reaccionar a la realidad de violencia y corrupción que todavía sigue viviendo. Nos cortó un poco Carla, ¿cierto? Sí, creo que un poquito. Bueno, Aquí estás. hola, Listo. ¿qué pasa? ¿Se atoró, verdad? Sí. Pero un poquito. Disculpen. No, pues justo mencionaba que, o sea, que quería preguntarles cómo ven que se enmarca este anuncio de la Comisión Presidencial para la Guerra Sucia frente a los debates actuales sobre persecución penal, justicia transicional, lucha contra la impunidad en el país, ¿no? O sea, ¿qué esperar frente al estado actual de las instituciones, tanto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la voluntad política, etcétera, etcétera? No sé si para pues no romper con el flujo, pues Daniela. Gracias. Pues bueno, creo que esto, y lo voy a relacionar, porque bueno, partiendo de que se crea este mecanismo y tiene hallazgos, por ejemplo, uno de los máximos responsables, por ejemplo, Echeverría, ¿no? Justamente con la fiscalía pasada, la FEMOS, una vez que se terminan las investigaciones, pues fue acusado ahí de genocidio y exonerado, ¿no? Entonces, pues uno ahí como que creo que va a ser otro de los retos, por ejemplo. Y dos, creo que, a ver, creo que uno, importante, y regreso a mi punto inicial, me preocupa este tema como de justicia selectiva, ¿no? De si tu caso es relevante, si tu caso es prioritario. Digo, aquí no es un caso en específico, pero sí es un periodo de tiempo muy concreto que no cubre y no abarca como hechos presentes, que es donde se encuentra un cúmulo masivo de víctimas, ¿no? Eso me genera como una preocupación importante en el que pareciera que hay víctimas de primera y de segunda, ¿no? Si tu caso es de interés nacional, entonces vas a tener ciertas medidas y cierta creación de mecanismos para darle atención a tu caso, y si no, pues vas a quedar como con el resto. Y aquí creo que es importante justo lo que mencionas, ¿no, Carla? El cómo se enmarca dentro de la política criminal del Estado, ¿no? Y aquí creo que hay serias preocupaciones, ¿no? Hablando, por ejemplo, en el tema de desaparición forzada, hemos encontrado una completa
renuencia por parte de la Fiscalía General en tomar los casos, ¿no? En verlos como algo que va más allá de competencia federal o local, en el cual la delincuencia organizada o los grupos armados, como les quieran llamar, y el fenómeno de desaparición, pues no toma en cuenta nuestros límites políticos, ¿no? Territoriales. Y eso lo vuelve complejo, ¿no? El también que muchas veces las desapariciones son o existe de cierta manera concurrencia de delitos, ¿no? Y esta ya es una línea que la Comisionada Nacional de Búsqueda ha marcado, ¿no? Muchas de las desapariciones, las mujeres representamos casi el 50% de las personas desaparecidas actualmente, de ese casi 50%, porque no es 50%, sí la mayoría también son mujeres jóvenes, menores de 18 años, ¿no? Lo cual es muy preocupante. Y ahí la principal línea de investigación que realmente penalmente no le corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda determinar eso, pero tienen esos indicios, es que esas mujeres son desaparecidas y son vinculadas a el delito de trata sexual, ¿no? Entonces, todo esto no está siendo tomado en cuenta por la Fiscalía, la cual ya han anunciado y hay artículos muy fuertes, incluso por parte de la misma Comisión Nacional de Búsqueda, en el cual se desvincula completamente, ¿no? Entonces, aquí otra vez, sin saber cuál va a ser el mandato de creación y si le van a crear una fiscalía especializada como el caso de Ayotzinapa, creo que ese va a ser uno de los retos mayúsculos, ¿no? Uno, el poder lograr estas investigaciones. Dos, que la Fiscalía reaccione. Y tres, qué vamos a hacer con el resto de víctimas que no cubra este periodo, ¿no? Enmarcado en un contexto ya más amplio de violaciones graves a derechos humanos que nos mencionabas hace un momento. Muchas gracias, Daniela. Pamela, la misma pregunta. ¿Cómo se enmarca este anuncio de la Comisión Presidencial de la Verdad por la Guerra Sucia en el contexto institucional actual, en el contexto actual de la política de persecución penal, en el contexto actual de la voluntad política para la persecución de delitos en México? Gracias, Carla. Y hace rato mencionabas un concepto clave que es el concepto de impunidad, y que pues es una de las situaciones que más considero nos duele como Estado y como ciudadanía. Y para atender el problema de impunidad, sobre todo si lo vemos desde una perspectiva de una persecución penal estratégica, a cómo están las condiciones institucionales y a cómo opera el fenómeno criminal, sobre todo en estas violaciones graves a delitos, creo que no hay manera de atender la impunidad si no se buscan criterios de priorización. Es decir, si no transitamos de una persecución penal que hasta el momento ha sido reactiva, improvisada, hacia una persecución penal proactiva y estratégica. ¿Cómo hacemos este ejercicio de que sea proactiva y estratégica? Definiendo prioridades, reconociendo que los recursos de las instituciones son limitados y que de cierta manera sí se van a tener que priorizar unos casos frente a otros, y que esto no se debe traducir, como bien mencionaba Daniela, en un tema de justicia selectiva, ¿no? Entonces, si nos queremos tomar en serio el atender el contexto de impunidad y de las violaciones graves a derechos humanos, pues sí se me hace difícil que la opción sea atender estos casos que, de nuevo, desde un componente de factibilidad, el poder llegar a la verdad es mucho más complejo, y que creo que de cierta manera sí juega un ejercicio de distracción de atender el contexto actual que se están viviendo en estos casos, ¿no? Sobre todo cuando, a la luz de las investigaciones y de los procesos y de las colaboraciones que se tiene con la sociedad civil y con familiares, sobre todo en el contexto de desapariciones y tortura, el análisis de contexto que podemos hacer de las violaciones graves a derechos humanos que se viven hoy en día es mucho más grande y mucho más amplio, ¿no? Daniela nos daba el ejemplo de las desapariciones de mujeres que pertenecen a cierto grupo etario, que incluso podríamos ver más condiciones que pudieran llegar a tener en común, y que se relaciona con un tema de trata sexual, ¿no? Entonces, pues sí, tal vez desde el contexto de desapariciones, todos los casos son importantes y todos los casos los tienes que atender, pero si ya desde antes, desde una estrategia
de nuevo, mucho más proactiva y estratégica, logro identificar estos patrones, pues los atiendo. Entonces, creo que son ejercicios de, y lo digo entre comillas, justicia selectiva, donde la selectividad no va de acuerdo a casos solo pues mediáticos o casos donde se busquen las soluciones más sencillas, sino esta selectividad pues atiende a diferentes criterios. Entonces, en sí mismo, estos ejercicios de justicia selectiva, si los vemos desde la importancia y necesidad de priorizar, no los vería como algo negativo. Ahora, el discurso que se está tratando de dar sobre esta priorización o esta justicia selectiva, creo que ahí es donde está uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, si lo que se busca pues es erradicar la impunidad, creo que por ahí no va. Si lo que se busca es llegar a la verdad, pues entonces pensemos qué ejercicios se pueden hacer sin tener que hacerlos pasar por el filtro de un proceso penal. O sea, creo que hasta ahora como que se busca combinar de todo un poco y pues claramente se pierde del radar el contexto de impunidad que se vive actualmente y donde de nuevo, lo que también mencionaba hace un momento, ¿no? Difícil apostarle a que se investiguen estos casos que sucedieron hace más de 50 años, cuando contextos actuales con mucho más información, con mucho más acceso a datos de prueba, a la intervención de víctimas directas e indirectas, pues no llegan a una solución. Muchas gracias, Pamela. Pues escuchándoles con estas reflexiones, yo también quería preguntarles, digamos, esta no es una pregunta que me surge ahorita con escucharles, es ¿cuáles son las posibilidades que tenemos frente a esta noticia? O sea, evidentemente hay muchos retos, evidentemente hay muchas expectativas que quizás se han levantado para víctimas, para la sociedad en general o en general para cualquier persona que considera que esto es importante, que probablemente no se van a cumplir o no se van a cumplir a cabalidad, o bien se pueden cumplir, pero van a tener varios retos, varios obstáculos y digamos varios condicionantes que se tienen que atender para que realmente pueda alcanzarse. Pero además de eso, creo que, digamos, creo que la noticia en sí no es nada, ¿no? O sea, que haya ese vacío de atención a este tema y que surja esta posibilidad en sí misma, pues levanta posibilidades, levanta, digamos, cosas que sí son posibles, así como expectativas que pueden ser complicadas de cumplir. Creo que hay cosas, digamos, un piso mínimo que podemos considerar que se tiene que aprovechar porque sí hay la posibilidad de generar eso. Yo les quería preguntar, digamos, un poquito apelando a la parte positiva, ¿qué consideran que es lo que sí es muy probable que se pueda obtener de este mecanismo? Independientemente de que habrá que ver detalles, tanto de financiamiento, composición, quiénes van a estar, cómo se va a elegir a las personas que están, mandato, todo este tipo de detalles que no son menores y que prácticamente son todo, porque pues justo como lo mencionaba Pamela al principio, pues una comisión de la verdad, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Hay comisiones que sirven y que son las menos, pero que han servido para la persecución penal. Hay otras que en su mandato de manera expresa dicen que lo que salga de acá no puede servir para una prueba en un juicio, ¿no? Entonces, más allá de esos detalles, ¿ustedes qué pensarían que sí es como esa parte que pueden decir? Ahorita estamos en esta oportunidad que hay que aprovechar y que verdaderamente se puede lograr esto, ¿no? Que sí es lo posible. No sé si quiere empezar Daniela otra vez. Gracias. A ver, y creo que aquí regreso como a mi parte positiva, ¿no? El decir que ya tienen un gran trayecto caminado, ¿no? No solo por instituciones que vienen del Estado, ¿no? Como la FEMOS, que tiene su informe, que hizo esta persecución a Echeverría, aunque fracasó y lo exoneraron de genocidio. Tienes el informe de la Converdad, tienes la recomendación de CNDH. O
sea, ya van a partir con grandes insumos que han logrado una gran documentación, ¿no? Además, todos estos años, las víctimas de las personas que fueron o que sufrieron los efectos de la guerra sucia, las personas que desaparecieron, sus familiares, los que fallecieron, etcétera, no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? Ellos también han estado activamente recolectando pruebas, recolectando, o sea, realizando actividades que los acercaran a ellos a la verdad y a la justicia, ¿no? Entonces, en este sentido, y hablando como de posibilidades, a mí me parece hasta un acierto primero en una política macro el poder separar estos dos periodos. Si pensamos, por ejemplo, en la propuesta ciudadana de justicia transicional, ¿no? Que hablaba de una creación de una gran comisión de la verdad que abarcaba de la guerra sucia hasta el periodo actual, ¿no? Que para mí era uno de los puntos que se me hacían preocupantes porque era para mí crear un nuevo elefante blanco, que era volverle a meter absolutamente todo a una comisión que no iba a lograrlo porque es demasiado. Entonces, primero, el que tengamos un mecanismo que se vuelva a enfocar a un periodo específico que ya tiene bastante camino caminado, me parece un acierto y que va a lograr dar resultados, ¿no? Y va a poder unificar de cierta manera los hallazgos de cada uno de estos mecanismos. El segundo, que creo también bien importante, es que este mecanismo fue creado junto con algunos de los colectivos de víctimas de la guerra sucia y organizaciones que se les acompañan, ¿no? Entonces, en este sentido, fue un mecanismo creado junto con ellos, ¿no? En otros había cierto tipo de reconocimiento, en otros pues la CNDH, por ejemplo, tiene facultades muy determinadas y no se crea realmente, o sea, se crea obviamente como una demanda y porque esa es su atribución y su misión y su objetivo, pero de cierta manera esto se crea de manera ad hoc junto con las víctimas, ¿no? Es por lo que entiendo un proceso bastante colaborativo con ellas y eso lo veo positivo. Dos, esto te va a dar también un nuevo alcance a los testimonios que ellas mismas puedan dar, ¿no? Y creo que aquí lo que va a ser muy interesante va a ser también cuáles han sido los efectos y los procesos y todo lo que ellas han pasado, que muchas veces también se invisibiliza conforme van pasando los años. ¿Cómo ha sido la lucha y la batalla tras 50 años de impunidad, ¿no? Y el que han pasado por todos estos mecanismos, ¿no? Tercero, sí hay, por lo menos para ese periodo, yo no estoy tan convencida de las intenciones de transparencia y apertura en casos más recientes, pero pareciera que sí hay una voluntad política, por lo menos por parte del subsecretario de Derechos Humanos, de Alejandro Encinas, que además es alguien muy cercano a estos movimientos y fue parte de aperturar los archivos. Él logró que se hiciera público el informe de la FEMOS recientemente, que eso era algo que había permanecido oculto por todos estos años desde que se publicó. Entonces, eso lo veo como algo positivo, ¿no? Creo que ahí va a haber cosas que no habían salido a la luz antes. Y creo que el principal reto va a ser pues, la evidencia perdida, que eso va a ser incuestionable. Dos, esta renuencia, o sea, ya sé que me estoy regresando a lo negativo, pero, y pues claro, ¿no? El cómo organizar las acciones de búsqueda de personas, ¿no? Pero repito, ¿no? Creo que sí existe esta apertura, por lo menos pareciera que existe, de investigar este pasado específico, aunque incluya al ejército, y pues ese sería uno de sus grandes retos, pero uno de sus grandes aciertos, si es que de verdad es que la voluntad política está ahí, ¿no? Y también pensando en que al ejército se le está dando este nuevo cuerpo, que es la Guardia Nacional, ¿no? Que en teoría no iba a ser parte del ejército y ya vimos que siempre sí, pero que es una movida de cierta manera muy inteligente que se han realizado en otros países, ¿no? De ser el mismo cuerpo, pero se le cambia el nombre, se le cambia el look y entonces de alguna manera pues ya no va a ser el ejército, ya está, sí, el ejército que cometió la guerra sucia, el ejército que hizo esas violaciones de derechos humanos, pero ya no somos eso, ahora somos la Guardia Nacional, ¿no? Entonces,
con este rebranding y con estas posibilidades y aparente voluntad política, creo que van a salir a la luz muchas cuestiones que antes o no habían recibido los reflectores que se merecen o que no habían tenido como estas posibilidades de apertura. Entonces ahí creo que radica como este rayito de esperanza y bueno, pues por supuesto lo que esto va a significar a las víctimas, ¿no? A los sobrevivientes. Muchas gracias, Daniela. Pamela. Gracias, sí. Y también una disculpa que siento que mi intervención ha estado mucho desde el lado de lo negativo, así que creo que esta es una muy buena pregunta que nos haces, Carla. Creo que se traduce mucho a lo que dice Daniela, un fortalecimiento, y si no es que fortalecimiento, porque para fortalecerlo tendríamos que asumir que ya existía, una creación de memoria colectiva sobre la guerra sucia, que parece estar muy alejado de la narrativa histórica que nos contamos como mexicanas y como mexicanos. Si no lo hemos visto por ya sea la relación que tiene con nuestra profesión en temas de derechos humanos o bien por ser alguna víctima indirecta, parece ser que es un espacio de la historia que está ahí como todavía muy gris y donde no se ha construido una memoria colectiva, creo yo, que genere el suficiente enojo como sociedad para construir y exigir cambios, ¿no? Que creo que en parte también eso ha sido una de las razones por las cuales seguimos repitiendo la misma narrativa. Ojo, con esto para nada quiero decir que nosotros como sociedad somos quienes tenemos la culpa de estas, que se cometan estas violaciones graves a derechos humanos, pero no sé, me pasa mucho en el contexto justo de Tlatelolco que alumnas y alumnos cada vez que iban pasando las generaciones menos tenían contexto de esto, ¿no? Y de qué pasó o el poco contexto que tenían era porque habían escuchado que su abuelita les dijo que eran los estudiantes que nada más se andaban quejando y que andaban de revoltosos. Entonces, se cuenta otra historia completamente distinta si es que se cuenta, y creo que este tipo de, que este ejercicio puede ser una buena oportunidad para fortalecer de nuevo o crear una memoria colectiva frente a este evento que mucha falta nos hace. Entonces, eso, lo que decía Daniela, transparencia, divulgación y acceso a la información, creo que van a ser elementos claves y que pudieran llegar a ser muy positivos para esto. Otro punto importante también es pues obligar a la coordinación interinstitucional. Me parece algo muy obvio, pero que muchas veces solo se logra a través de este tipo de figuras. No sé, lo traduzco un poco pues en los contextos justo actuales de desapariciones forzadas, ¿no? El obligar la coordinación que tiene, y que es todo un reto entre las fiscalías estatales y las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Búsqueda, o por ejemplo en contextos como la alerta de género. Son figuras que te llevan a sí o sí tienes que comunicarte con tu compañero de al lado y ver qué información tienen y cómo trabajan en conjunto, que no se tendría que lograr sin tener que crear otra institución, otra figura, apostarle a otros recursos selectivos, pero si es la forma en que se va a lograr esta coordinación interinstitucional, pues adelante. Creo que sería otro de los aspectos positivos, y sobre todo pues sentar un precedente. Digo, y aquí toco madera, pero como un ejercicio de rendición de cuentas para el futuro, que esperemos de nuevo que no, pero pues creo que también podría ser otro de los aspectos positivos que se pudiera destacar. Muchas gracias, Pame. Bueno, pues para cerrar, no sé si quieran hacer algunos comentarios, reflexiones finales, como con qué les gustaría que pues nos vayamos sobre todo a esto, que pues una vez que salga el decreto, pues yo estoy segura que va a levantar más debate público, más atención, ¿no? O sea, con qué perspectiva tendríamos que esperar esta noticia, recibirla, o con qué mensaje les gustaría que nos vayamos. Daniela, si quieres. Pues, a ver, yo quisiera que a pesar de todos los retos y todas las cuestiones que mencionábamos ahorita que van a ser grandes, y a ver, cualquier mecanismo, la justicia transicional per se es un reto, ¿no? No es una varita mágica, es
es ir rompiendo con cuestiones y dinámicas estructurales bien complejas, ¿no? Entonces, este mecanismo, sea cual sea el mandato que tenga, va a tener como cuestiones bien complejas. Y creo que aquí hay que celebrar dos cosas, ¿no? Uno, que las víctimas por fin están volviendo a tener como esta atención por parte del Estado, por parte de una política institucional que viene desde presidencia, desde el Ejecutivo Federal otra vez, que les va a acercar, ay, se me fue algo choquísimo, que les va a acercar a la verdad, a la justicia y a la reparación, que muy posiblemente incluya, yo imagino, como una tipo fiscalía en el caso Ayotzinapa, que ahí, digo, con supervisión internacional, pero hemos visto que ha logrado romper ciertas barreras estructurales, ¿no? Logró romper con una verdad histórica, logró hacer hallazgos e identificación de restos en otros lugares que no fuera el tiradero en Cocula. En fin, ¿no? Creo que esto es algo positivo para las víctimas y así lo debemos recibir. Y que creo que lo más importante es estos mecanismos y estas políticas adquieren fuerza mientras nosotros como sociedad entendamos que nosotros debemos apoyar a las víctimas en este tipo de demandas, ¿no? Y sumarnos a la exigencia de que estos mecanismos funcionen. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que a mí me gustaría que se quedaran, es apoyemos el mecanismo, exijamos la rendición de cuentas, exijamos transparencia, estemos muy atentos a cuáles son las declaraciones de las víctimas y las organizaciones que les acompañan respecto a ello y apoyemos lo que ellos digan, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a impulsar precisamente a que este mecanismo pueda cumplir con el mandato, que estoy segura que pues va a buscar llenar algunas de las necesidades que ellos han tenido y han planteado a lo largo de estos 50 años. Muchas gracias, Daniela. Pamela. Comparto completamente esto que Daniela acaba de mencionar. Si llega a ser un ejercicio que puede llegar a traer cierta satisfacción, un poco menos de dolor, un poco de paz a las víctimas, creo que ya por sí mismo es exitoso, ¿no? Y sí, muchas veces perdemos de vista ese punto que al final se vuelve el más importante porque lo empezamos a analizar desde otros enfoques. Entonces, esto que mencionas, Daniela, creo que es fundamental y pues también creo que esperaría ejercicios de verdad y de justicia que vayan más allá de no solo apostarle a procesos penales, ¿no? Sino nuevas formas, ni tan nuevas porque ya se han hecho en otros lados, pero sí repensar en qué otras formas podemos adoptar y no quedarnos con esta narrativa de solo apostarle a los procesos penales, solo apostarle a los castigos para realmente buscar los objetivos de verdad y justicia. Bueno, pues muchas gracias a ambas. O sea, definitivamente este es un tema que, pues, como mencionaba hace ratito, o sea, no hay que verlo como un tema del pasado, es un tema presente y no solo es presente porque el presidente anunció esto de la comisión, sino porque hay víctimas, hay victimarios, hay actores, hay instituciones de la época, de la Guerra Sucia, que siguen formando parte del escenario actual, hay heridas que siguen abiertas, muchas de las complejidades institucionales que tenemos hoy día para atender temas como la guerra contra el narco, las desapariciones forzadas, la violencia feminicida, etcétera, tiene que ver con esas instituciones que no se remodelaron, no se reformaron, no se transformaron con la transición electoral del 2000 y que pues son todavía herederas de muchas prácticas dinámicas, ¿cómo se llama? Perspectivas de este periodo histórico, más allá de que se hayan sumado otros actores, otros elementos, otras problemáticas. Justo nada más para cerrar, digamos como anécdota de reflexión, justo recuerdo que cuando se cumplieron los 50 años de Tlatelolco hace 3 años, salió, me parece que en la jornada, un reportaje en la cual entrevistaron a un militar que estuvo en el 2 de octubre, ¿no? Que él participó en la masacre de Tlatelolco. Y era muy curioso porque esta entrevista la hacían en un restaurante muy conocido en el centro de la Ciudad de México.
se identificaba obviamente por su decoración azul, y que estaba el señor sentado y platicando. Era un señor que pues digo, aunque suene obvio, digo qué persona no lo es, pero me refiero a una persona que lo veías y te costaba trabajo pensar que era una persona que había participado en el 2 de octubre, pero que las personas alrededor del restaurante ni idea tenían de que junto a su mesa estaba alguien que había formado, que había visto, que tiene información. Obviamente él justificaba cosas, por otra parte como que reconocía que hubieron cosas que no estuvieron bien. Entonces era como muy interesante porque aparte el señor no es que se veía de tan avanzada edad, no se ve que era muy chavito cuando participó, pero que nos hace pensar y recordar como el hecho de que pues la guerra sucia es hoy, ¿no? O sea, más allá de que se haya descontado la DFS, que ya no estén personajes como Nazara Haro, que ya hayan elecciones, que ya se puedan inscribir nuevos partidos políticos, que ya no estén los crímenes de disolución social, que ya no estén todos estos elementos que conformaban esta política de Estado, pues siguen siendo heridas y siguen siendo cuestiones que tenemos todavía una deuda muy importante, sobre todo no solo para atender lo que ocurrió en esos años, sino para comprender los retos que tenemos hoy día. Pues agradecerle mucho a las dos por su tiempo, por compartirse y pues lo que hacen y desarrollan cada una en sus respectivos ámbitos. Y pues muchas gracias. Les recuerdo que pues aquí la Facultad Libre de Derecho es su casa y pues esperamos verlas pronto en otros eventos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, bonito fin. Bye.